Dice la palabra de Dios que cuando llegó el día de la Pascua, Jesús estaba con sus discípulos y Él les decía lo que iba a acontecer, lo que le iba a pasar a Él. Y Pedro le dijo: yo voy contigo yo doy por ti hasta la vida. Así como te han dicho muchos amigos a ti, así como me lo han dicho a mí. Cuando más los has necesitado, no han estado. Y dice la palabra de Dios que le dijo Jesús: Pedro, Pedro, hoy antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Pero algo quiero decirte, que Dios tiene un plan perfecto para tu vida, para mi vida, para tu familia. Todo a su tiempo, todo a su tiempo. La gente te va a criticar por todo lo que hagas. Y dice la palabra de Dios que Jesús entró a Jerusalén. Y ahí fue donde se cumplió lo que le había dicho a Pedro. Cuando Pedro se vino a dar cuenta, ya lo había negado. Ya el gallo cantó y Pedro lo había negado. Y dice la palabra de Dios que Pedro lloró amargamente. Pero Dios sabía lo que iba a hacer con él. Dios sabía el plan que tenía con él. Porque Dios no ve los títulos que tienes. Dios ve tu corazón. Y fue Jesús llevado al madero, crucificado por tus pecados, mis pecados, por los pecados de este mundo en el que estamos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios más adelante, cuando tú sigues leyendo lo que Pedro hizo, lo que Dios hizo en Pedro. Dice que cuando Pedro iba entrando al templo, estaba un hombre afuera pidiendo limosna. Dice que le dijo Pedro: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Porque Pedro sabía que en él estaba el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que aquel hombre fue sano en el instante. Y la gente se quedaba sorprendida y Pedro les decía: ¿por qué se sorprenden? No lo hice yo, lo hizo papá. Y si tú lees la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro y Segunda de Pedro, ahí te puedes dar cuenta lo que Dios hizo en Pedro. Dice la palabra de Dios que donde Pedro pasaba, dice que con la sombra de él las personas eran sanas. Dice que en aquellos días la gente sacaba a sus enfermos y los ponía para que por donde Pedro pasara alcanzaran la sombra de él y fueran sanos por el poder de la palabra. Porque en Pedro estaba el Espíritu Santo de Dios. No te canses de servirle a Dios. No te canses de buscar de la presencia de Dios. Que el Señor te bendiga.